en honor al tiempo, vamos a empezar. La idea de esta reunión hoy día tiene que ver con el manejo de la pseudoanalgesia en los pacientes en ventilación mecánica invasiva. Lo hemos centrado en el paciente COVID porque es lo que hoy tenemos, pero en realidad la idea es que hacerlo extensivo a todos los pacientes. ¿Y cuál es la fundamentación de esto? La fundamentación es que la experiencia nos demostró, ¿no es cierto?, que con los esquemas habitual de pseudoanalgesia que estábamos usando para los pacientes en ventilación mecánica, estábamos usando dosis monumentales de fármacos, estábamos teniendo tiempos muy prolongados de ventilación mecánica y salidas tormentosas, con mucho delirio, con mucho efecto adverso, probablemente con mucha adicción impuesta por nosotros mismos en relación a las dosis de fármacos que estábamos utilizando. Entonces el doctor Castro con el equipo de pseudoanalgesia se motivó con el tema y plantearon algunas modificaciones, ¿no es cierto?, basadas por supuesto en el conocimiento fundamentalmente farmacológico de las drogas, y es lo que ahora nos viene a presentar mostrando por un lado la fundamentación, los cambios, y por otro lado, algunos de los resultados que ha ido recopilando hasta la fecha. Así que dejo con ustedes al doctor Castro y su team de pseudoanalgesia, que está compuesto por el doctor Castro, la químico farmacéutico, la Gaby, la Connie, que es nuestra fonoaudióloga de intensivo, y Jen, que es nuestro nutricionista. Que mi percepción particular es que hacen un maravilloso equipo y solo tengo palabras de aliento y felicitaciones para ellos. Gracias por su palabra, doctora. Bueno, antes que todo quiero agradecer de manera particular y pública a la doctora Flora, que es mi jefatura directa, y que creyó en este proyecto ya hace más de un año que lo propusimos, y me ayudó a empujarlo, me ayudó a motivarme incluso en los momentos que estuve desmotivado y pensando en dejarlo de lado. Al doctor Julio Montt, a la doctora María Angélica Silva y a la doctora Brignardelo, que creyeron en este proyecto cuando se los presentamos y nos han ayudado a impulsarlo cada día de este largo periplo. Y a la señora María Elena Carreño y a la unidad de IAS a través de Nancy, que nos han ayudado en todas las solicitudes que le hemos pedido. Vamos a lo que nos convoca. Mi nombre es Luis Castro Martínez. Para los que no me conocen, soy anestesiólogo residente de UCI del Hospital Luis Tirné. Dentro de lo que vamos a abordar, les voy a conversar un poco cuál es la fundamentación fisiológica y fisiopatológica que nos llevó a promover los cambios que estamos promoviendo. Vamos a mostrar un poco qué es el equipo de pseudoanalgesia, qué hizo durante estos 2 meses, algunos resultados. Vamos a presentar también sugerencias de manejo que nosotros estamos haciendo al paciente crítico a través de los algoritmos, y vamos a dejar un pequeño tiempo para las preguntas. Para empezar, quiero contarles que soy un tanto especial, así me defino. Tengo un sentido del humor para mí muy gracioso, tal vez para el resto a veces no tanto, pero nunca busco ofender a nadie, nunca busco hacer sentir mal a nadie. A veces tengo un humor negro, gris, como quieran llamarlo, mi equipo ya lo sabe, pero si alguien se siente pasado a llevar, quiero pedir mis disculpas, no es la intención, es solamente ponerle una cuota de mi humor a la presentación, y me tomé esa libertad. ¿Qué nos diferencia del simio? ¿Qué nos diferencia del mono? En lo que a nosotros nos respecta en la parte científica, es que principalmente nosotros intentamos dar una respuesta práctica y ojalá una demostración práctica a todas las inquietudes o dudas que nos planteamos. Investigamos, estudiamos, nos capacitamos, ¿por qué? Básicamente para poder entender las enfermedades que nos aquejan y poder encontrar curas a esas enfermedades. Cuestionándonos, cuestionando al de al lado, cuestionando indicaciones y cuestionando incluso mis mismos procederes.
Es la manera de evolucionar, es la manera de crecer, pero sobre todo es la manera también de crecer en equipo en pos de entregarle algo mejor a los pacientes. Ahí está la bibliografía para el que le guste el mundo animal, donde tenemos mucho que aprender. Bueno, déjenme contarles un poco sobre el drive respiratorio. Drive respiratorio en un protocolo de nutrición, de fonoaudiología, extraño, ¿cierto? Pero no es tan extraño. En los seres humanos sabemos que la actividad de los centros respiratorios requieren de una entrada excitatoria que deriva de dos fuentes. Una entrada quimiosensorial o automática y una entrada descendente o conductual. La entrada quimiosensorial, por su parte, es un reflejo de retroalimentación mediada por aferentes de quimiorreceptores centrales y periféricos. Esto es destinado principalmente a minimizar las fluctuaciones de la presión parcial de dióxido de carbono y el pH y la corrección de la hipoxemia. Los quimiorreceptores centrales, que se ubican en la superficie ventral del bulbo raquídeo, regulan la respuesta ventilatoria para estabilizar el CO2. Un aumento en la presión arterial de CO2, al disminuir el pH del líquido cefalorraquídeo, conduce a un aumento lineal de la ventilación minuto hasta que el estado de equilibrio se alcanza después de unos minutos. Por otra parte, los quimiorreceptores periféricos, ubicados en los cuerpos carotídeos, estimulan la respiración, modificando la sensibilidad y el umbral de los quimiorreceptores centrales. Y esto es básicamente o específicamente proporcionando unas respuestas más rápidas e intensas a las modificaciones en la presión arterial de CO2 y el pH y a la hipoxemia. La entrada descendente, en cambio, es una vía de retroalimentación desde los centros corticales del cerebro hacia los centros respiratorios vulvares. Y es responsable de los cambios adaptativos del patrón de respiración durante actividades complejas como el ejercicio físico, las tareas mentales. Además, el ritmo respiratorio está modulado por señales del sistema límbico también, que alteran o que pueden alterar el patrón respiratorio en respuesta principalmente a factores cognitivos y emocionales, como por ejemplo el dolor, la ansiedad. En esta imagen pueden ver la hipérbola metabólica. ¿Qué es la hipérbola metabólica? Básicamente es la relación entre la ventilación y la PaCO2 resultante para un nivel dado de la producción de CO2, tanto metabólico como en el espacio muerto. El aumento del espacio muerto o la producción de CO2 cambia esta hipérbola. La curva de ventilación, que es lo que pueden ver acá, describe el efecto real de cambiar la PaCO2 sobre la ventilación minuto resultante. En el síndrome de distrés respiratorio, esta curva se puede desplazar hacia la derecha. O sea, la ventilación minuto va a ser más baja a pesar de una PaCO2 más alta, debido básicamente al aumento de la carga respiratoria y la debilidad muscular. Finalmente, o por otra parte, la curva cerebral, que es la que ven acá, también llamada o conocida como curva controladora o curva de sensibilidad al CO2, describe la ventilación por minuto teóricamente solicitada por el impulso respiratorio neural para mantener una PaCO2 determinada. Durante el síndrome de distrés respiratorio, esto se desplaza hacia la izquierda, como pueden ver acá. Es decir, la ventilación por minuto es más alta a pesar de una PaCO2 más baja. Y esto es debido básicamente a múltiples afecciones patológicas concomitantes que pueden incluir acidosis, inflamación, etc. Como pueden ver, en una persona joven, estas curvas están superpuestas. Sin embargo, se produce una divergencia en el síndrome de distrés respiratorio. En esta otra figura, que para mí esquematiza muy bien, se pueden ver los factores desencadenantes claves del impulso respiratorio y los objetivos anatómicos donde estos desencadenan sus efectos. En el centro, en cambio, se representa la cascada descendente desde el impulso respiratorio, desde el impulso respiratorio neural hasta el esfuerzo respiratorio y el estrés pulmonar,
junto con los principales factores que pueden causar una disociación entre impulso y esfuerzo, es decir, función muscular, y entre impulso, esfuerzo y estrés pulmonar, es decir, acoplamiento neuromecánico y mecánica respiratoria. ¿Se entiende, cierto? Están diferenciados por áreas o por sectores los diferentes impulsos que pueden estimular el input respiratorio y a su vez la mecánica respiratoria. Esto es de creación personal y es una manera más simple de explicarle lo anteriormente. Divido los estímulos en suprapontinos, es decir, básicamente por sobre el bulbo raquídeo, y donde podemos encontrar la ansiedad, el dolor, el disconfort. Por otra parte tenemos los estímulos mecánicos, y donde se presentan las atelectasias, las zonas D reclutadas. Tenemos los estímulos inflamatorios, que es donde están los mediadores inflamatorios, el edema pulmonar, y tenemos el estímulo bioquímico, que es donde está el aumento de la presión arterial de CO2, la disminución del pH y la hipoxemia. Y todos estos son determinantes del drive respiratorio neural, o sea, de que el diafragma se gatille y se active la mecánica ventilatoria. Si yo tengo la posibilidad, afortunadamente hoy en día, de poder monitorizar el estímulo suprapontino, o sea, poder saber aproximadamente y con mucha sensibilidad cómo está la corteza respiratoria, o sea, perdón, la corteza cerebral, es decir, cuán despierto o dormido está el paciente. Puedo monitorizar a través del sensor ANI cuánto dolor pudiese estar presentando el paciente. Si yo puedo a través del ventilador mecánico manejar de cierta manera las atelectasias y las zonas de reclutadas, si yo puedo el estímulo inflamatorio a través de fármacos principalmente, intentar modularlo o moderarlo, y si yo puedo a través de la intubación y cambios en la ventilación mecánica, poder manejar los estímulos bioquímicos. ¿Por qué siempre tendemos a culpar a que el paciente está despierto cuando se asincroniza con el ventilador o cuando gatilla, si no es el único estímulo que puede tener el input respiratorio? Si yo tengo esto controlado y tengo esto también parcialmente controlado, tengo a un paciente en el caso del COVID, con corticoides, ya sea dexametasona o metilprednisolona, y tengo con control de exámenes, estoy modificando constantemente el ventilador, y yo encuentro que está todo esto equilibrado, lo más probable es que el paciente necesite bloqueo neuromuscular. Pero si yo utilizo el bloqueo neuromuscular, debo saber utilizarlo. Y la primicia es, ojalá, el menor tiempo posible. Porque no puedo desconocer las complicaciones que el bloqueo neuromuscular tiene, la sarcopenia con la que salen los pacientes desde una unidad intensiva, y la rapidez con que el diafragma, que es nuestro principal músculo, nuestro músculo más grande y el principal músculo respiratorio, se debilita rápidamente, sobre todo porque lo voy a necesitar para cuando tenga que extubar al paciente. Y si lo voy a indicar, lo monitorizo. Esa es la primicia en anestesia. ¿Y cómo lo monitorizo? A través de un TOF. Tampoco puedo desconocer todas las reacciones adversas que los bloqueadores neuromusculares tienen. No es cosa de indicar cualquier bloqueador neuromuscular. Tienen diferentes familias, tienen diferentes efectos bioquímicos y efectos secundarios, básicamente. Entonces, si lo voy a utilizar, al menos debo conocer sus principales características. A su derecha pueden ver un espectrograma. ¿Y por qué les muestro esta imagen? Porque esta es la imagen que se ve en nuestras neuromonitorizaciones habituales. Cada línea negra corresponde a una supresión. ¿Qué es la supresión? Es silencio cortical, es decir, un momento en que la corteza llena de neuronas que están
diseñadas para estar en constante comunicación mediante actividad eléctrica, se silencia total. Y si sabemos que estas supresiones, que este silencio cortical, muy probablemente correspondan a muerte y a pérdida neuronal, si esto lo hemos repetido día tras día durante 2 meses y podemos evitarlo, pregunto, ¿por qué insistimos en que no, el paciente está despierto? Más medicamentos, más rayitas negras. No, el paciente está despierto, pero lo estamos neuromonitorizando. No, es que se me mueve, es que pelea con el ventilador. Más rayitas negras. No, es que aquí, es que allá, es que el paciente se me agitó en la noche. Pero ¿cómo si estaba bloqueado? No, es que no, a mí no me cabe cómo un paciente bloqueado puede agitarse, puede moverse, puede tener manifestaciones en el monitor. Pero un paciente bien bloqueado no debiese ser capaz de moverse. Son tantas las explicaciones que hemos recibido estos 2 meses y lo peor es que estas imágenes son de nuestros pacientes, de acá del Hospital Luis Tirné. Como pueden ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 rayitas. Acá las rayitas son cada vez más gruesas, cada vez más grandes. Y acá básicamente mandé a callar el cerebro sin cuestionarme qué iba a suceder después, sin cuestionarme si el paciente iba a necesitar ese cerebro o no. Entonces, mi llamado es que no seamos porfiados, conversemos entre nosotros, escuchémonos. Si bien pueden no estar de acuerdo conmigo, conversemos. Estamos abiertos, hemos estado estos 2 meses abiertos a escucharlos y a escuchar sobre cada paciente y cada realidad de residente, cada realidad médica. Pero no seamos simios, ustedes no sean simios. Conversemos, crezcamos como equipo, crezcamos como profesionales, porque lamentablemente el único perjudicado han sido nuestros pacientes. Bueno, ¿qué es esto del equipo de pseudoanalgesia? ¿De dónde apareció? Los integrantes creo que ya los conocen la gran mayoría. Está Gaby, nuestra químico farmacéutica clínica. Está la Connie, nuestra fonoaudióloga intensiva. Nuestro Jen, nuestro nutricionista clínico, gran valor. Y estoy yo, el pesado del humor raro, del humor negro. También el degenerado por allá. ¿Cuáles fueron los objetivos que nos planteamos? Básicamente, intentar optimizar la pseudoanalgesia o la analgosedación de acuerdo a la etapa en que el paciente se encontraba y principalmente en nuestros pacientes críticos ventilados, en nuestra muy expandida UCI. Aportar sugerencias farmacológicas para, según la etapa en que el paciente se encontrara, optimizar la nutrición, la hidratación, que no lo estábamos haciendo en nuestros pacientes porque creíamos que los pacientes en pro no comían o no necesitaban nutrientes o no necesitaban agua. Estimular neurocognitivamente a los pacientes en la etapa de analgosedación, ya que le estábamos haciendo papa al cerebro a los pacientes, necesitábamos al menos en la segunda etapa, cuando pensáramos que el paciente podía necesitar el cerebro, necesitábamos estimularlo. Y intervenir de manera precoz en la rehabilitación fonoaudiológica en los pacientes recién extubados. Básicamente eran pacientes, todos, casi el 100%, con más de 72 horas con un tubo entre las cuerdas vocales. Necesitábamos rehabilitarlos rápido, no solamente para que fonaran, sino que para que protegieran la vía aérea y no fueran a aspirar, no fuesen a retroceder en su manejo. Intentar aportar básicamente a la continuidad en el manejo de los pacientes. ¿Con qué nos encontramos? Con que pacientes un día estaban con un medicamento X, al otro día estaban con un medicamento X más Y, y al otro día estaban con un medicamento Z. Así es difícil tener algo de continuidad en el manejo de un paciente. Y algo que a mí me interesaba, intentar aportar con algo de educación o capacitación desde mi perspectiva anestesiológica, porque de la perspectiva nutricionista, de nutrición estaba Jen, de la perspectiva de estimulación neurocognitiva y fonoaudiológica estaba la Connie, y de la parte farmacéutica clínica estaba la Gaby. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, ¿y qué es lo que hicieron estos
estos 4 cabalgantes, todos los días durante estos 2 meses, visitábamos diariamente a los pacientes. Si estaban ventilados o no, los visitábamos igual, porque igual había que estimularlos neurocognitivamente. Optimizamos la farmacoterapia, ajustamos los fármacos por los pesos, que en eso la doctora Lora nos ayudó pero tremendamente, integrando las fórmulas recomendadas por la bibliografía actual en cada archivo del FileMaker. Perdón que pronuncie FileMaker, pero está ahí. Revisamos las interacciones farmacológicas. Todos nuestros pacientes estaban recibiendo una polifarmacia increíble y las interacciones farmacológicas parece que no existían. Sugerimos vías de administración más adecuadas, el paracetamol vía enteral. Ya voy a tocar de manera particular eso. Sugerimos mejores estrategias de pseudoanalgesia, sugerencias tanto verbal como escritas en el CIDRA y en el FILE. Sugerimos mejores estrategias de analgosedación porque propusimos hace bastante rato ya que cuando el paciente está en la primera etapa de la enfermedad, lo que necesita claramente es una sedación óptima, tal vez bloqueo, pero en la segunda parte, cuando ya comenzamos a despertar al paciente, no necesita sedación. Lo que el paciente necesita es despertar, pero despertar confortable, es decir, despertar sin dolor. Educar en relación a la farmacología de los medicamentos utilizados. Lamentablemente, utilizamos muchos fármacos que no dominamos, y eso lo podemos entender. Nadie domina toda la farmacología. Pero si yo voy a utilizar un fármaco, lo mínimo es conocer algunas de sus características. Neuromonitorizar a determinados pacientes. Básicamente comenzamos con los pacientes que estaban triplemente sedados para poder ir ajustando las dosis y hacer sugerencias en base a nuestra realidad. Y educar respecto a la neuromonitorización, que es un tema nuevo en la UCI, no tan nuevo en quirófano. Sugerir inicio precoz de soporte nutricional. Y aquí Jen tuvo que sufrirlo todos los días durante al menos las primeras 3 semanas, porque ya a fin del primer mes se integró y estaban todos los pacientes nutriéndose, recibiendo agua. Luego solamente tenía que hacer pequeñas optimizaciones en el soporte nutricional. Pero luego se presentó otro problema. Nos olvidamos que los pacientes, así como ingieren, tienen que eliminar desechos. Y ahí tuvimos que insistir en otro tema que parece algo básico y parece algo gracioso, pero nos encontramos con pacientes hasta 12 días con constipación. O sea, 12 días sin evacuar del cuerpo, 12 días con alimentación dentro de su abdomen. Es difícil imaginar cómo puede despertar tranquilo un paciente así, con 12 días con deposiciones adentro. Dolor, retorcijones, no, me cuesta imaginar que un paciente así pueda estar tranquilo, bien acoplado a un ventilador, si tiene 12 días de deposiciones en su interior. Sugerencias de hidratación temprana también las hicimos. Por otra parte, ¿qué hizo la CONI? Una tremenda labor. Estimulación neurocognitiva y comunicativa precoz. Evaluación y rehabilitación temprana de la deglución y manejo de las secreciones, que ya les expliqué cuál era la importancia. Facilitar las estrategias comunicativas entre el paciente y el equipo de salud. En la segunda parte de estos 2 meses logramos tener a pacientes intubados, aún sin la capacidad física de desconectarse del ventilador, pero necesitaban comunicarse. Y con un tubo entre las cuerdas vocales es muy difícil comunicarse. Con 4 contenciones es muy difícil comunicarse. Y en eso las CONI hizo un trabajo espectacular de joyería y facilitó muchas conexiones con el paciente que hasta antes no habíamos logrado. Logramos saber que a los pacientes le dolían la cabeza, que el paciente se sentía afiebrado, que el paciente estaba incómodo, que el paciente le dolía la cola. Ya va, después de una semana de estar acostado, a cualquiera le duele la cola. Pero ahora lo sabíamos, entonces podíamos ayudarlo. Identificar pacientes en Winning para estimular cognitivamente de la mejor manera posible. Grabamos audios, nos enviaron fotos, en eso también tengo que agradecerle a Anita, que la periodista la han molestado todos los días de estos 2 meses, y las fotos que ven allá
son fotos de la familia de un paciente determinado. Entonces, al menos al abrir los ojos, creemos que ya no se sintió tan solo, que ya no se sintió tan abandonado. Creemos que, y esperamos que haya sido así, que se haya sentido al menos un poco más acompañado. Y favorecer la pronta evaluación e intervención de la terapeuta ocupacional, que si bien sabíamos que era un elemento que estábamos al debe, en la segunda parte de estos 2 meses la incorporamos, y es algo que tengo que conversar mañana con mi jefe, con el doctor Montt, pero fue un tremendo aporte porque fueron los flujos mucho más rápidos, las intervenciones ocupacionales mucho más rápidas, y también pudimos darle un enfoque distinto al delirium. O sea, podíamos tener a alguien que rápidamente fuese e hiciese un diagnóstico bien hecho con el CAMICU de un paciente delirioso y poder saber si efectivamente ese paciente necesitaba tratamiento o no. Si no, ya sabíamos que no íbamos a encontrar con un paciente con una polifarmacia, con mucha quetiapina adentro, con mucha benzodiazepina adentro, y eso es lo que tratábamos de evitar. Pero ¿con qué nos encontramos? Aquí permítanme respirar. Comenzamos a encontrarnos con un poco de desconocimiento. Y si bien entendemos que había mucha gente nueva, muchos profesionales nuevos que nosotros estábamos dispuestos a ayudarlos, habían profesionales mucho más antiguos en la medicina que no aceptaban muchas sugerencias. Y lo podíamos entender. A lo mejor yo no era muy simpático. Pero estas cosas, por ejemplo, el SAS-2-3 son incongruencias. O sea, ¿quiero al paciente dormido o quiero al paciente despierto? No, son dos, es una indicación contrapuesta, se contradice. La quetiapina, 50 miligramos cada 8, o sea, quiero al paciente de manera pareja durante todo el día como zombie. Todos tenemos un ciclo circadiano. Bueno, nosotros los médicos somos un poco especiales, pero la gran mayoría de las personas o las personas comunes se levanta y está más activa durante el día y durante la tarde-noche cae esa activación y habitualmente la gente normal duerme, descansa. Entonces, si yo quiero favorecer un ciclo circadiano en un paciente, no puedo dejarle un fármaco que lo va a atontar, que lo va a sedar de manera pareja. Lo que sugerimos desde un primer momento en que esa misma, primero que partiéramos de la dosis más pequeña posible, segundo que fuésemos titulando, no partir de 0 a 150 miligramos al día, porque probablemente ese paciente, si no estaba tomando quetiapina anteriormente, lo único que íbamos a conseguir era que el paciente estuviera sedado, adormilado todo el día, que no siguiera ninguna indicación, y estábamos atentando contra su ciclo circadiano. Y el ciclo circadiano está en nosotros, o está en ustedes, en el ser humano, por alguna razón superior a nuestros conocimientos. Midazolam y metadona. Fentanilo y metadona. Por supuesto, este fentanilo en escalón 14 a 4 microgramos kilo hora. Saquen la cuenta en una persona de 100 kilos. ¿Cuánto fentanilo le estábamos pasando por hora? Y además, otro opioide. Esto se puede entender desde una perspectiva farmacológica, que también les voy a tratar de explicar más adelante, pero de una parte de sentido común y farmacológica no se entiende. Paracetamol endovenoso por sonda nasogástrica. Paracetamol endovenoso por sonda nasogástrica. Puede ser, no digo que no puede ser, pero puse esa cara. No podía poner otra cara. Rocuronio para SAS-1-2, o sea, un bloqueante neuromuscular con indicación de un target de sedación. Fentanilo, propofol, dexmedetomidina, midazolam, quetiapina, lorazepam y metadona. Paciente en Winning. ¿Alguien de nosotros podría despertar con 7 fármacos actuando sobre el sistema nervioso central? Es difícil, ¿cierto? Y por supuesto, el paracetamol, pero ahora el endovenoso al menos estaba endovenoso. Era un pequeño avance.
midazolam, propofol, fentanilo, clobazam, metadona, fenitoína, levetiracetam. Entendiendo que es un paciente epiléptico, aún así la neuromonitorización en él fue fatal. Pero por supuesto, el paracetamol endovenoso no faltaba. Acá, pregabalina, un medicamento anticonvulsivante, pero con principal indicación, al menos en el manejo del dolor, neuropático. Una paciente intubada, sin tener yo la posibilidad de hacer un diagnóstico clínico de dolor neuropático o de neuropatía del paciente crítico, ya la estaba, y en Winning, aturdiendo con pregabalina, sumándole a todo el combo anterior. Pero al otro día, 24 horas después, ya no son 75, son 150 miligramos de pregabalina. O sea, además de estar mal usado el fármaco, no estaba pensando yo que este fármaco, si yo estoy despertando a una paciente, un aumento tan brusco en la dosis de este fármaco que tiene como principal RAM generar náuseas, vómitos, mareos, podía provocar esto en el paciente. Ocurrió, por supuesto. El paracetamol endovenoso no faltaba. ¿Qué podemos decir? Midazolam, propofol, quetiapina, por supuesto 50 miligramos cada 8, lorazepam y metadona, intentando despertar a un paciente. Fentanil, dexmedetomidina, quetiapina, diazepam, quetiapina, ácido valproico, diazepam SOS, metadona. Despertar a un paciente es difícil. Y el ácido valproico, cuando preguntamos por qué ácido valproico, porque existen algunos estudios que ayudan, que mostraría que ayuda a la prevención del delirium. Sí, es verdad eso. En todo esto de la pandemia, Harvard de hecho publicó un protocolo de la utilización de ácido valproico más melatonina, demostrando mucha efectividad en la prevención del delirium. Sin embargo, las dosis recomendadas o sugeridas por la bibliografía estaban totalmente alejadas de esta realidad. Y por otra parte, olvidé que el ácido valproico es uno de los fármacos que mayores interacciones tiene con los otros fármacos. Entonces, a una polifarmacia del paciente, yo estaba entregándole un tratamiento que es relativamente nuevo, si bien tiene estudios, tampoco son tantos los estudios, pero además lo estaba haciendo mal, o sea, está inventando una dosis. Paciente 5 días sin deposiciones, adulto mayor, 72 años si mal no recuerdo, metoclopramida. Llevamos 2 meses diciendo que la metoclopramida es un fármaco prodelirioso en los adultos mayores. ¿No hacía caquita? PEG, 1 sobre cada 8 horas. Llevamos 2 meses diciendo que la dosis máxima recomendada de PEG en un adulto joven son de 34 gramos, o sea, no más de 2 sobres al día. Y en el adulto mayor, 1 sobre al día. Pero no hacía caca. Manitol, un tratamiento que si bien es efectivo, es totalmente experimental. Ya no hizo. Proctoclis, una manguerita ahí donde es un poco incómodo. O sea, ¿qué estábamos haciendo? A un adulto mayor lo estaba invadiendo no solamente farmacológicamente, sino que también de manera violenta, un poco para mí. Bueno, comenzamos este trabajo. ¿Qué pudimos obtener? Tenemos un total de intervenciones que son de 365 entre farmacológicas, nutricionales y fonoaudiológicas. Y el primer mes creo que para mí son buenos resultados, siempre pueden ser mejor, pero se logró una extubación de 29 pacientes y
un pequeño porcentaje de reintubados. Y esto es en mayo, que no está cerrado el mes, pero estas son las estadísticas hasta hace 2 días. Tenemos un número de intervenciones total de 258, en donde lamentablemente hubo también un número mayor de fallecidos, pacientes de larga data complicados, pero tampoco estuvieron tan mal las cifras de extubaciones, considerando que el porcentaje de adherencia a las sugerencias del equipo de analgesia también fue menor. ¿Qué comenzó a interesarme a mí? Si bien yo tenía que mostrarles resultados al doctor Montt, a mi jefa, a la dirección del hospital, fíjense este paciente del día 15, una femenina de 83 años, por supuesto que ingresa al hospital, se intuba y hablamos de un cerebro diferente al de un paciente de 40 años, un cerebro que está modificado, que si bien tiene un número de sinapsis suficiente para hacer su vida normal, si lo comparo con un paciente de 50 años, el metabolismo es mucho más lento, mucho más bajo. Por ende, también requiere menos fármacos para yo sedarlo. Pero no, parecía que la intubación era sinónimo de escalón 14. Por supuesto, 3 miligramos por hora de propofol y 4 microgramos kilo hora de fentanilo. La neuromonitorizamos. Y fíjense, ese mismo día, a las 6, teníamos esta dosis de propofol, o sea, considerablemente menos. El fentanilo se redujo más de un 50%, agregamos un coadyuvante y la paciente seguía, ya no con todas las supresiones que habíamos visto en el monitor, pero lo que le interesaba al colega era que no se metiera el ventilador. Y la paciente seguía en las mismas condiciones, incluso parecía mucho mejor porque habían disminuido la resistencia de las vías respiratorias, que podría ser por el sulfato de magnesio. Este otro paciente de 53 años, lo mismo. Pero acá me equivoqué yo en colocar la diapo, porque estos no son los mismos 2 pacientes, perdón. Pero la dosis de reducción de los sedantes, que eran 3, se pudo reducir a 2 y al menos al 50%, siempre utilizando coadyuvantes. Esta otra paciente, por supuesto, escalón 14, pero esta vez con las benzodiazepinas y opioides. Un día después, o sea, una tarde después, porque esta paciente ingresó con un daño neurológico en estudio. Por supuesto, la conexión al escalón 14 le hizo una tasa de supresión altísima, que si recuerdan la imagen de los neuromonitoreos, era la última, que era la peor. Sin embargo, con una mínima dosis de dexmedetomidina, algunos ajustes de coadyuvantes, la paciente seguía bien acoplada al ventilador, con buena mecánica respiratoria, y actualmente está extubada, por supuesto con un delirium de aquellos, pero extubada y tiene que haber salido ya de intermedio. Este otro paciente joven también, si se fijan, la fecha, la hora, siempre todo con neuromonitorización, la disminución de los fármacos es considerable. O sea, la gran mayoría requiere menos de un 50% de lo que estaba recibiendo o de lo que ha estado recibiendo de aquí hacia atrás, por año tras año. Juan, ¿te duele algo? ¿Tienes dolor? 5 días en promo. ¿No? Sedación profunda. Bien. Y con bloqueo Tranquilo, ¿vale? Se destronó en la Gloria, mañana y esa misma tarde ¿cómo ya estaba estás? conversando ¿Sigues con con dolor? ¿No? Menos.
Yo sé que te molesta el 72 tubo, horas pero es lo que te está Crono. ayudando a respirar ahora. al cuarto día, siempre neuromonitorizada, al cuarto día se desprona, se corta el relajo neuromuscular, se cambia en algo sedación y en la tarde ya estaba conversando con nosotros conectada. ¿Tienes dolor, Mayra? 4 días en Te duele un crono, poquito la cabeza, ¿no? con sedación Y el profunda. cuerpecito. Ya. Mira, te estoy dejando analgésicos directamente a la vena. Ahora te voy a dar otra dosis, ¿ya? La paciente Para ayudarte se con el contó al dolor. tratante Pero tienes que estar tranquila porque que vamos tenía bien. dolor. ¿Ya? Más temprano que tarde voy a poder sacar. Ahí está Maya, posando para la foto, ya estuvo con su familia acompañándola. Bueno, a raíz de todo esto y más, por supuesto, porque estos son días de colon insufrible, de probablemente úlceras, y de revisión de material, pero sobre todo análisis clínico de los pacientes. ¿Qué es lo que estaban necesitando los pacientes? Los pacientes no necesitan solamente fármacos, necesitan cariñoterapia, necesitan comer, necesitan muchas veces hasta un cariño. Yo soy bien de piel con mi hijo, nada más, pero los pacientes los toco, suelo creer que hay una comunicación no solamente verbal, sino que también táctil. Y los pacientes responden a eso, responden de manera, la verdad es que llamativamente asombrosa. Bueno, a raíz de eso sugerimos sugerencias, o sea, protocolizamos sugerencias de manejo. La idea es que sea lo más sencillo de leer y lo más sencillo de aplicar también, entendiendo que son sugerencias de manejo y que es el residente el que tiene que intentar aplicar esto, pero también puede aplicar otras cosas que son complementarias a esto. No son leyes del talión, son sugerencias de manejo basadas en bibliografía y en la experiencia de estos 2 meses. ¿Y qué es lo que sugerimos? Que el paciente que requiere ventilación mecánica invasiva, dependiendo de la PAFI, si la PAFI es menor a 100, debiese ser pronada por al menos 72 horas. Si el paciente tiene una PAFI mayor a 100, pero menor de 150, es el residente ahí el que tiene que decidir, de acuerdo a las características imagenológicas, de acuerdo a la anamnesis clínica, en qué día de infección está el paciente o qué lo llevó a eso, porque esto no solamente es COVID. Debería decir si el paciente requiere o puede permanecer en supino o puede o debe recurrir al prono. Y si la PAFI es mayor a 150, sugerimos mantenerlo en decúbito supino. En este aspecto, ya que va a estar en decúbito supino, sugerimos mantenerlo siempre con un SAS 3-4. Y en el paciente en prono, que son muchas más el disconfort que podría tener el paciente, sugerimos tenerlo profundo y con bloqueo neuromuscular, por al menos 72 horas. Y en el momento de despronar, que puede ser a las 72 horas, al cuarto día o al quinto día, eso es lo que va a tener que decidir el residente, de acuerdo a la evolución clínica del paciente y a la evolución del laboratorio. Una vez que se desprone, si yo estoy despronando a un paciente, es porque creo que el paciente está evolucionando satisfactoriamente. Por ende, ya no debiese tener indicación de bloqueo neuromuscular. Sabemos además, porque les mostré una diapositiva anterior, del daño que hace el bloqueo neuromuscular al diafragma, de cómo le quita fibras, lo hipotrofia. Y yo necesito ese músculo, y el paciente necesita ese músculo, para poder salir pronto del ventilador. Por ende, una vez que yo desprono al paciente, sugerimos suspender el bloqueo neuromuscular y controlar con gases a las 2 o 4 horas. Si el paciente está estable hemodinámicamente, sugerimos iniciar con propofol fentanilo. Otra alternativa en el caso del prono, el propofol fentanilo rocuronio. Y como alternativa 3, propofol fentanilo atracurio. Si el paciente está inestable hemodinámicamente y conociendo las propiedades farmacocinéticas del propofol y del midazolam, por supuesto, a pesar de que nos gusta poco, pero siempre hay que pensar en el paciente primero, la primera alternativa que sugerimos es midazolam fentanilo y como alternativa 2, midazolam fentanilo rocuronio.
Esto es lo mismo, pero especificando dónde vamos a comenzar. O sea, mostramos clínicamente, mostramos en imágenes lo dañino que es el escalón 14 para los pacientes. Prontamente en el estudio que estamos realizando lo vamos a mostrar al mundo también. Por ende, sugerimos partir en escalón 8. Los fármacos no son inmediatos. Si yo les paso un bolo de medicamento, no espero que el medicamento me actúe inmediatamente. El medicamento requiere un tiempo para alcanzar un estado de equilibrio. Por ende, partir en escalón 8, si el paciente se agita o se moviliza, dar un bolo, están los bolos sugeridos ahí, y reevaluar. Siempre titular, siempre utilizando peso ajustado, y hoy en día que tenemos una tremenda herramienta, considerar la neuromonitorización. Si yo tengo dudas, llamaré al equipo de pseudoanalgesia, o ni siquiera llamaré, tengo que esperar, va a pasar en algún momento. Neuromonitoricemos, ocupemos esta herramienta. Ninguna UCI en el país la tiene. ¿Qué ocurre con respecto al uso del bloqueo neuromuscular? ¿Cuáles son las propuestas que nosotros tenemos como de algoritmo? Principalmente, el paciente requiere bloqueo neuromuscular. Si lo requiere, vamos a un bolo de inicio y el inicio de la bomba de difusión continua. Y que es importante que como equipo multidisciplinario necesitamos 100% de las enfermeras. Las enfermeras son las encargadas de tomar TOF. Nosotros sugerimos que la toma de TOF debe ser cada 12 horas. Si tiene un TOF de 0, suspende la infusión 1 hora y disminuye la VIC que está pasando en 0.05 miligramos kilo hora. Si tiene un TOF de 1 a 3, que es lo que nosotros esperamos, mantenemos la infusión. Pero ¿qué pasa por otro lado? Si tiene un TOF de 4, debo dar un bolo de rescate y aumentar la VIC en 0.05 miligramos kilo hora. ¿Qué bloqueadores neuromusculares contamos en el hospital? Procuronio o atracurio, donde indicamos las dosis que son necesarias, tantas para los bolos de inicio como rescate, que es importante que siempre se deben utilizar pesos magros para los bloqueadores neuromusculares. Por otro lado, ¿qué pasa si ya vamos en la etapa de analgosedación? El residente planifica el winning en este paciente, ya nos vamos obviamente hasta fuera del bloqueo neuromuscular y que vamos a optimizar 100% de la analgesia. Por lo tanto, si inicia winning, se debe iniciar metadona y paracetamol. ¿Para qué la metadona? Para evitar el síndrome de retirada iatrogénica, los opioides, que ya sea que el paciente utilizó antes opioides, que nosotros mismos generamos ese síndrome de iatrogenia. Paracetamol, siempre privilegiando la vía enteral, ir desescalando fentanilo durante las primeras 24 horas, disminuir propofol o el inicio de dexmedetomidina, no utilizar los dos sedantes, no utilizar propofol más dexmedetomidina. Si el paciente está en USAS de 3 a 4, el residente evalúa prueba de ventilación espontánea y discute con el equipo si es que se debe hacer el winning. Si es que no, se reinicia la infusión de la sedación en un 50% más. Que es importante, privilegiamos la analgesia en el paciente. Por lo tanto, si se van a realizar procedimientos como kinesioterapia, dar un bolo de metadona 10 minutos, se demora 10 minutos en actuar, no es instantáneo. Bueno, con respecto a nutrición, vamos a tocar el tema acá de lo que es la prevención de la constipación, y nosotros sugerimos, una vez iniciado el soporte nutricional, en este caso vía enteral, indicación de prokinéticos más PEP, ¿ya? En el caso de que sea adulto mayor, nosotros sugerimos la domperidona, como mencionó el doctor Castro, ya que la metoclopramida es delirioso, en una dosis de 10 miligramos cada 8 horas, más PEC 17 gramos cada 12 a 24 horas, y en el caso de que no sea adulto mayor, puede ser domperidona en una primera instancia o metoclopramida más el PEC 17 gramos cada 12 a 24 horas. Si luego de estas medidas y en un tiempo de 48 horas no tenemos deposiciones, sugerimos iniciar un FLIT enema más un tacto rectal. Posterior a esto, si no tenemos deposiciones presentes en el paciente, luego a 72 horas sugerimos una proctoclisis. Y también tenemos que considerar que la domperidona y la metoclopramida requieren ajuste con clarines de creatinina menor a 60 ml por minuto a 10 miligramos cada 12 horas. Con respecto al residuo gástrico, un tema que ya tomamos en el webinar de nutrición anterior,
para la medición del residuo gástrico, la idea es, una vez que la nutrición enteral se está infundiendo, suspender esta durante 30 minutos. Posteriormente a esto, realizar la medición del residuo gástrico. Si tenemos por medición que el residuo gástrico es menor o igual a 100 ml, se considera un retraso del vaciamiento gástrico, pero un retraso del vaciamiento gástrico dentro de lo normal. Por lo tanto, hay que evaluar los fármacos prokinéticos, más que nada verificar si se indicó el prokinético que nosotros sugerimos. Si tenemos un residuo gástrico de 200 ml por medición, lo que sugerimos es disminuir la velocidad de infusión a la mitad del volumen indicado. Es decir, si estamos con una nutrición enteral que está a 40 ml por hora, bajar la velocidad de infusión a la mitad, que sería 20 ml por hora. Luego de esto, realizar una medición cada 4 o 6 horas y tomar la medida correspondiente según la cantidad de residuo gástrico que nos ha dado la medición. Otra medida que podemos tomar si tenemos problemas con el residuo gástrico elevado es el cambio de fórmula a una fórmula concentrada o una fórmula que tenga nutrientes o proteínas hidrolizadas o parcialmente hidrolizadas, con el objetivo de favorecer y facilitar lo que es la digestión y la absorción. Si tenemos por medición un residuo gástrico de 500 ml, la indicación sería suspender la nutrición enteral y posteriormente, al igual que con el residuo gástrico de 200 ml, posterior a 4 o 6 horas, realizar una medición y, según el valor que nos dé por medición, tomar la medida correspondiente. Bueno, y para finalizar, desde el punto de vista fonoaudiológico, en cuanto a cuando tenemos que se toma la decisión de superficializar la sedación, realizar en primera instancia interconsulta fonoaudiología para hacer lo que el doctor ya les comentaba, solicitud de los distintos audios, fotos, para poder hacer el manejo ambiental y poder recabar la información suficiente con los familiares para poder estimular neurocognitivamente al paciente. Tenemos entonces al paciente extubado y entonces se plantea la evaluación fonoaudiológica inicial entre las 4 y 24 horas posterior a la extubación, ¿ya? Si no hay fonoaudiólogo disponible en el hospital, ya sea porque es viernes posterior a las 4 de la tarde, sábado o domingo, entonces en primera instancia se recomienda esperar evaluación deglutoria por fonoaudiólogo hasta el día lunes, considerando que el paciente está consolidando el weaning y no tenemos claridad en el manejo de las secreciones. Mantener alimentación enteral exclusiva durante el fin de semana y eso sí, indicar higiene oral y humectar la cavidad oral por horario, ¿ya? Si, desde el otro punto de vista tenemos una necesidad urgente de evaluación para ingesta bioral porque el paciente estuvo poco tiempo en intubación, está en buenas condiciones, con hemodinamia estable y el médico considera pertinente iniciar ingesta bioral, entonces evaluación por médico o enfermera a cargo en presencia del kinesiólogo mediante el test del vaso de agua. Bueno, continuando con esto mismo, entonces tenemos al paciente extubado, realizamos la interconsulta fonoaudiología, específicamente para realizar evaluación cognitiva, comunicativa y deglutoria, ¿ya? El fonoaudiólogo determina las necesidades cognitivas y comunicativas del paciente para realizar específicamente lo que ya les comentaba el doctor, vinculado al manejo de los pacientes que puede ser que ya están con el tubo y yo facilito la comunicación a través de un tablero comunicativo para saber las distintas necesidades o los dolores, o en el caso que el paciente, como les decía, ya está extubado y es un paciente que, por ejemplo, requirió traqueostomía y obviamente en el tiempo inicial no tiene la válvula fonatoria, el equipo médico, el equipo de salud en general necesita igual comunicarse con el paciente y por lo tanto se establecen las necesidades y se implementan las distintas ayudas, ¿sí? Por el otro lado, realizamos la evaluación clínica de la deglución, que también es tremendamente importante. Si el paciente presenta disfagia, el fonoaudiólogo define la mantención de la nutrición enteral más el inicio de la rehabilitación, la necesidad de ingesta terapéutica, es decir, ingesta bioral solo por fonoaudiología más la rehabilitación, o el inicio de alimentación mixta, que es mantener la enteral, con la bioral, ya sea por el técnico que está a cargo, con distintas modificaciones o compensaciones en la dieta. En el caso que tenemos el paciente que solo se mantiene con nutrición enteral y tenemos una disfagia que va de moderada a severa, entonces a partir de reevaluaciones se determina la necesidad de una evaluación instrumental, donde ahí pido la colaboración de la doctora Lora, ¿sí?
En el caso que el paciente no presenta disfagia, el fonoaudiólogo define la dieta, las modificaciones y compensaciones y se sugiere el inicio de la alimentación. Esas sugerencias se realizan al médico y se conversan con el equipo de nutrición que está a cargo. Eso, muchas gracias. Bueno, tal vez, todavía no. Tal vez dijimos puras falacias, tal vez estábamos mintiendo, tal vez lo estaba el doctor imaginando en su cabeza. La verdad es que no. La verdad es que había mucho trabajo aquí detrás de nosotros, no somos los únicos. Brevemente, el paracetamol. ¿Por qué subrayé tanto el paracetamol? El paracetamol tiene muchas revisiones, tanto en quirófano como en paciente crítico. Y hoy día sabemos, bueno, la verdad es que hace rato que ya sabemos, que no hay diferencia significativa clínica en el uso del paracetamol parenteral versus el enteral, a pesar de la biodisponibilidad, que si bien es alta la biodisponibilidad del paracetamol vía oral, por supuesto en un paciente con grandes dosis de vasoactivo podría disminuir, pero aún en esa disminución el outcome clínico es similar e incluso superior al paracetamol parenteral, al paracetamol endovenoso. Pero la gran diferencia, si ya sé que clínicamente son muy parecidos, ¿dónde está la gran diferencia? La gran diferencia está en el precio, en el valor. Y si bien no debiese ser lo más relevante, no podemos olvidar que no somos un país desarrollado, que tenemos que tratar de cuidar lo nuestro, tratar de optimizar nuestras herramientas. No veo por qué seguir insistiendo en el paracetamol endovenoso, si aún más sé que cuando se hicieron las revisiones en detalle del paracetamol, sé que la incidencia de la hipotensión asociada a la administración del paracetamol es mucho más alta al paracetamol parenteral, o sea, endovenoso, que el enteral. O sea, si clínicamente tienen el mismo efecto, pero el endovenoso es más caro y tiene más riesgo de hipotensión, ¿por qué lo sigo utilizando? No hay sentido. Es que el doctor es anestesiólogo, a él se le ocurrió lo del magnesio. No, lo del magnesio no lo inventé yo. Se utiliza desde 1890, si mal no recuerdo. En quirófano, pero cada vez más en las unidades intensivas. ¿Y por qué? Porque existe la hiperalgesia. Y la hiperalgesia está asociada a los opioides, y nosotros utilizamos mucho opioide, y en infusión continua, y por muchos días. Entonces, cuando yo me pregunto, oiga, doctor, ¿por qué al paciente le duele cuando yo le toco el brazo, le toco la pierna, si está con fentanilo a 4 microgramos kilo hora? Por esto, porque existe la hiperalgesia. Y con el sulfato de magnesio lo pongo, lo manejo. Pura falacia el doctor, ¿de dónde sacó lo del PEG? Bueno, no lo digo yo, lo dice el UpToDate. Discutan con el UpToDate. Muchas gracias. Preguntas, dudas, todas las que quieran.